en el programa El Estratega y te saluda Sergio Madrazo. Estamos hablando de cómo hacer crecer una economía. La estrategia número 1 para lograr una economía creciente es el liderazgo y el propósito es recaudar recursos. Cuando hablamos de liderazgo, venimos tratando la temática de que el liderazgo empieza con la sabiduría, continúa con la competencia y avanza con la inteligencia. José le dijo a Faraón: busque un hombre sabio, un hombre competente, un hombre inteligente. Es importante comprender esto, pero el liderazgo no termina allí. Hoy vamos a hablar de autoridad, de priorizar y de enfocar. Son 3 cualidades de un líder. Una economía, para que crezca, tiene que depender del liderazgo. Tu economía no puede crecer si tú no creces. Es decir, la economía depende del liderazgo. El tamaño de la economía es el tamaño de un líder. La medida de una economía es la medida de un líder. Y entonces vamos a tratar en este episodio 3 palabras que tiene que tener claro el líder para hacer crecer su economía, que es la autoridad, que es aprender a priorizar y que es mantener el enfoque. Cuando José le dice a Faraón que busque un hombre sabio, competente, inteligente, para que pueda administrar a través de aquella estrategia de construir graneros, de nombrar inspectores, de poder supervisarlos, de poder almacenar el trigo, de poder prepararse en tiempo de vacas gordas para el tiempo de vacas flacas, Faraón termina diciendo: ese hombre sabio, ese hombre competente, ese hombre inteligente, ese hombre eres tú. Y le termina confiando la administración del palacio de Egipto, de la nación de Egipto y de todos los egipcios. José, cuando es llamado por Faraón, empieza asesorándolo. Por eso, años después que los hermanos de José llegan a Egipto y se encuentran con José, cuando José se les revela, les dice: vayan a decirle a mi padre que yo soy un hombre muy influyente en Egipto. Vayan a contarle que soy el asesor de Faraón, que soy el administrador de la casa de Faraón, que soy el gobernador del país de Faraón. José empezó asesorando a Faraón y terminó gobernando el país de Faraón. Cuando un hombre sabe de liderazgo como José el estratega, de asesorar pasa a administrar y de administrar pasa a gobernar. El que empezó asesorando al que gobernaba, terminó gobernando al que asesoraba. ¿Por qué? Porque José era un hombre que sabía de autoridad. José era un hombre sujeto de autoridad. Faraón le termina diciendo a José: tú eres ese hombre sabio, competente e inteligente. Y por eso le termina diciendo que, puesto que Dios te reveló eso, tú quedarás a cargo de mi palacio y nadie en todo Egipto tendrá tanta autoridad como tú. Lo que Faraón le confía a José es autoridad, es poder. El liderazgo acarrea la autoridad. El liderazgo trae consigo el poder. Luego de que José le presenta al Faraón la estrategia y de que le dice que es necesario buscar un hombre con aquellas cualidades, Faraón lo que hace es, número 1, lo pone como líder y número 2,
le confiere autoridad. Cuando Faraón nombra a José gobernador de Egipto, lo pone como líder, pero le confiere autoridad porque el liderazgo trae consigo la autoridad. El liderazgo atrae la unción de autoridad. José estaba en la cárcel. Faraón lo manda a llamar. Lo que saca a José de la cárcel es su talento, interpretar sueños. Lo que lo mantiene fuera de la cárcel es su visión, el visualizar 14 años allá. Le dice 7 años de abundancia, 7 años de escasez, 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Le está diciendo, yo tengo la habilidad de ver financieramente el futuro de Egipto, 7 años más 7 años. Tengo la habilidad de visualizar las finanzas de Egipto por los siguientes 14 años. Ahora bien, te quiero comentar lo siguiente. Lo que mantiene a José fuera de la cárcel es un liderazgo estratégico, porque le hace saber a Faraón toda la estrategia. La lógica era que Faraón lo regresara a la cárcel, porque ya había interpretado el sueño y para eso lo mandaron a llamar, para interpretar el sueño, no para gobernar Egipto. Pero en Egipto en aquel entonces había un faraón. Faraón era el líder de Egipto. Faraón tenía el sueño que Dios estaba revelando de las vacas gordas y las vacas flacas. Faraón tenía dos cualidades. Era el líder de Egipto y tenía la visión que Dios estaba dando. José estaba en la cárcel, no era ni el líder y no tenía el sueño y no era el visionario, pero tenía la estrategia. Te estoy hablando del liderazgo, de visión y de estrategia. Cuando Faraón manda a llamar a José, José no es el líder. Cuando Faraón manda a llamar a José, José no es el visionario. Pero cuando Faraón manda a llamar a José, José es el estratega. Y entonces el estratega se come y se devoró al líder visionario sin estrategia, al grado de que después de 20 minutos aproximadamente de dialogar Faraón y José, el líder visionario que era Faraón termina cediéndole el liderazgo y la visión a un hombre que era estratega. José empieza sin ser el líder, empieza sin ser el visionario, pero empieza siendo el estratega. Faraón empieza siendo el líder, empieza teniendo la visión, pero nunca tiene consigo la estrategia. Y entonces Faraón se queda sin el liderazgo, se queda sin la visión y se queda sin la estrategia. Pero José, que tenía la estrategia, termina teniendo la estrategia, el liderazgo de Egipto y la visión financiera de Egipto. Y entonces Faraón le dice, tú quedarás a cargo de mi palacio. Te confiero autoridad. Nadie va a tener tanta autoridad en Egipto como tú. Le confiere las llaves de la ciudad. Le confiere autoridad y poder sobre el palacio, sobre Egipto y sobre los egipcios. José fue un niño que creció bajo la cobertura de Jacob, bajo la paternidad de Jacob, y allí se educó en autoridad. José era no solo el más amado de su padre Jacob, sino el más obediente de todos los hijos de Jacob. José en la casa de Potifar fue obediente. La única orden que le dio Potifar es no tocar a su esposa, y cuando la esposa trató de seducirlo, él fue obediente a la única petición que le hizo Potifar. José tuvo una vida de obediencia, era un hombre sujeto a autoridad, era un hombre que cuando estuvo en la cárcel respetó la autoridad del alcaide, del jefe de prisión, de la persona con mayor autoridad en la cárcel. José era un hombre que
vivía bajo el principio de la obediencia. Y ese principio lo lleva al palacio de Egipto. La autoridad que atrajo José, la atrajo en el nivel de la obediencia que José rendía a sus superiores en cada etapa de su vida. Un hombre con estrategia es un hombre que comprende, valora y entiende el poder que hay en la palabra autoridad. Un estratega es un hombre con autoridad no solo al mandar, sino al saber obedecer. En una ocasión se encuentra Jesús con un centurión romano cuyo siervo está enfermo y registra la palabra de Dios que el único que asombró a Jesús con su fe fue el centurión romano, porque la fe está relacionada con la autoridad. Ese centurión le dice a Jesús que él no es digno de que Jesús entre en su casa, pero que solo diga una palabra, que solo suelte una palabra y que aquel siervo sanará. Jesús se queda sorprendido, pero aquel centurión le dice que el poder de la palabra radica en el poder de la autoridad de quien la dice y de quien la escucha. Cuando yo digo algo se hace, dice el centurión, pero cuando a mí me dicen algo también lo hago. Y eso asombra a Jesús. Eso asombra a Jesús porque en el reino, si algo se valora y se atesora, es la autoridad. Abro un paréntesis. El enemigo precisamente es el enemigo porque no supo vivir bajo la autoridad de quien lo creó, que es el Dios Todopoderoso. Fue expulsado del cielo, fue expulsado del reino de Dios simple y sencillamente porque nunca se sujetó a su autoridad. Cierro paréntesis. Así de importante es la autoridad o así de trascendente es el desacato a la autoridad. Una persona que vive bajo autoridad respeta el liderazgo que está por encima de él y sabe liderar a aquellos que están por debajo de él. El centurión le dice, cuando a mí me dicen algo, yo lo hago. A mí me dicen que vaya, yo voy. Pero también cuando yo digo que alguien tiene que ir, tiene que ir. ¿Por qué? Porque soy un hombre de autoridad, sujeto a autoridad. Soy un hombre sujeto a órdenes, que sabe acatarlas y que sabe darlas. Jesús se quedó asombrado y dice que manifestó que nunca había encontrado en Israel una fe como la de aquel centurión. Regresando a José, el nivel de liderazgo de José lo determinó su nivel de obediencia. Yo quiero que tú comprendas esto. El nivel de tu autoridad en tu liderazgo lo determinará el nivel de tu revelación. Cuando tú comprendes que toda revelación viene de lo alto, que todo principio de reino viene del rey y de su trono, tú eres un hombre que respeta y que se sujeta a la autoridad divina. Y el vivir sujeto a autoridad te promueve. El ser un hombre sujeto a órdenes te promueve para que sigas avanzando. Por eso te quiero concluir haciendo esta meditación en este tema de la autoridad. La autoridad, lo que te va a dar en tu liderazgo es una mejor posición para negociar. Estamos en el estratega que enseñamos liderazgo financiero y que nos puedes buscar en la banda ancha, en internet, en la escuela online que tenemos que se llama El Estratega. Ahí te podemos ofrecer coaching financiero. Pero la autoridad es importante en el liderazgo porque la autoridad lo que te va a dar es una herramienta muy poderosa para negociar y para saber invertir. Los que hacen los mejores negocios son aquellos que tienen una mejor posición para negociar.
pero la posición para negociar, la posición de autoridad, solo llega a tu vida cuando tu nivel de liderazgo se ha acrecentado. Déjame hablarte en esta parte del programa de las otras dos palabras que van ligadas a la autoridad, que es priorizar y enfocar. Un líder, si bien es cierto, tiene que ser una persona sabia, competente, inteligente, sujeta a autoridad y que sepa manejar la autoridad, tiene que aprender el valor que hay en priorizar y enfocar. El principio de Pareto, el principio del 20-80, es el principio que nos indica que el 20% de tus actividades, luego de priorizarlas, van a determinar el 80% de tu productividad. El principio de Pareto del 20-80 que dice que el 20% de tu equipo produce el 80% de tus utilidades y que el 80% de tu equipo solo produce el 20% de tus utilidades. El líder sabe la importancia que hay en priorizar. Vamos a imaginar que tú tienes 10 actividades y las puedes enumerar. Si tomas papel y lápiz, puedes enumerar 10 actividades, 1, 2, 3, 4, hasta el número 10. Las vas a enumerar, tienes 10 actividades y aquí vamos a manejar dos listas. La lista de la P, en donde vamos a priorizar, y la segunda lista, la segunda columna que está a la par, que es la P de la productividad. Cuando hablamos de priorizar, tienes que aprender a distinguir entre la P de priorizar y la P de producir. Cuando tú tienes la columna de tus actividades y tu columna de lo que esperas producir con esas actividades, tienes que comprender que luego de enumerarlas del 1 al 10, tienes que priorizar en la 1 y en la 2, que de 1 a 10, la 1 y la 2 representan el 20%. Y en tu columna de productividad te vas a enfocar del 3 al 10. ¿Por qué? Porque cuando tú priorizas de una lista de 10 actividades, del 1 al 10, las primeras dos, las más importantes, las más trascendentes, esas dos actividades que representan el grueso del 20% de tus actividades con prioridad, van a traer a tu visión, a tu empresa, a tu ministerio, a tu economía, el 20% de tu productividad. Pero las personas que no manejan este principio se enfocan de 10 actividades en 8, es decir, en el 80% de sus actividades, y van a obtener únicamente el 1 y el 2 en la columna de productividad. Es decir, cuando tú te enfocas de 10 en 8 actividades, en el 80% de tus actividades sin priorizarlas, vas a obtener únicamente el 20% de productividad. Pero cuando priorizas el 20% de tus actividades más importantes, vas a obtener el 80% de productividad. Una persona que prioriza es una persona productiva por naturaleza. Una persona que aprende a priorizar es una persona que va a obtener grandes y beneficiosos resultados. Una persona que prioriza es 4 veces más productiva que una persona que no prioriza. Te lo transmito de esta forma. Una persona ordenada, disciplinada, educada en tema de liderazgo, va a saber de las 4 cosas que regularmente hacemos las personas, sabe a cuál darle importancia. Hay 4 cosas que las personas hacemos: cosas urgentes, cosas importantes, cosas fáciles y cosas difíciles. La mayoría de personas quiere hacer las cosas fáciles y por eso nunca hace las cosas importantes ni difíciles y termina haciendo las cosas urgentes.
Pero una persona que aprende a priorizar sabe que esas 4 cosas, dice Dale Carnegie, tienen que manejarse de la siguiente forma. Para priorizar, tienes que aprender a empezar por las cosas importantes, a continuar con las cosas fáciles, continúas con las cosas difíciles y de esa forma nunca tendrás cosas urgentes que hacer. Las personas que no priorizan, todo es urgente. Viven bajo estrés, viven bajo afán, viven bajo presión, en angustia, viven afanadas, viven afanadas. Abro un paréntesis. Habían 2 hermanas, Marta y María. Marta y María eran 2 hermanas que conocían al Señor, recibieron en su casa al Señor. María se sentó a los pies del Señor a escuchar palabra del Señor, mientras que Marta se dedicó a hacer las cosas no importantes, las cosas urgentes, mientras que María se dedicó a hacer las cosas importantes. Estaban en la misma casa, estaban atendiendo al mismo Señor. La diferencia entre Marta y María: Marta se enfocó en hacer cosas urgentes, mientras que María se enfocó en hacer cosas importantes. Cuando la persona afanada, estresada como Marta, mira que los que no padecen de estrés, los que no padecen de angustia como María, están disfrutando de la presencia y de la palabra del Señor, se acerca al Señor y le dice: no le vas a decir nada a mi hermana, yo me estoy matando por prepararte la cena, te estoy sirviendo, mientras que ella no hace nada. No es que no hiciera nada, es que seguramente ya había hecho lo que le correspondía hacer y era el momento de hacer lo más importante: sentarse a los pies del maestro a escuchar la enseñanza del maestro. Por eso Jesús le dice: Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Porque las personas que hacen las cosas urgentes suelen afanarse. ¿Por qué te afanas? María ha escogido la mejor parte, porque priorizar tiene que ver con escoger, tiene que ver con ser sabio en la escogencia de las actividades para evitar el afán. La diferencia entre Marta y María era el afán. El afán estaba matando a Marta por hacer cosas urgentes que ella creía indispensables, pero la falta de afán le traía vida a María, porque decidió hacer no las cosas urgentes, sino las cosas importantes. Por eso Jesús dice: ¿por qué te afanas, Marta? María ha escogido la mejor parte, lo que realmente es importante. El líder, en una agenda de liderazgo, en una agenda ejecutiva, en una agenda empresarial, como jefe de familia, en una agenda familiar, como ministro, en una agenda ministerial, tiene que aprender a hacer una lista de las cosas que tiene por hacer y a comprender que hay cosas importantes, urgentes, fáciles y difíciles, y que tiene que empezar por las cosas importantes, continuar por las fáciles, continuar por las difíciles, y de esa forma nunca va a tener cosas urgentes que hacer. Eso se llama gestión del tiempo, se llama discernimiento de los tiempos, característica peculiar de los líderes, de los estrategas como José. Tienes que aprender, repito, que para priorizar, escoge las cosas realmente importantes. Cuando escoges las cosas importantes, cuando aprendes a priorizar, vas a quitar de tu vida el estrés, esa angustia que mata día a día y que está acabando con la salud de muchos habitantes del planeta Tierra, porque no han aprendido a seleccionar y a escoger las actividades más importantes a las que hay que enfocarse. Ahora bien, para priorizar tienes que aprender a escoger de todas las cosas las más importantes. ¿Y por qué es importante priorizar? Porque la persona que prioriza
es 80% más productivo que el que no prioriza, porque la persona que prioriza es 4 veces más productiva que la persona que no prioriza. Es decir, en porcentajes y en partes. Una persona que prioriza de 10 objetivos logra 8. La persona que no prioriza de 10 objetivos logra 2. La persona que prioriza obtiene de 5 partes 4. Es 4 veces más productiva. De 5 obtiene 4. La persona que no prioriza de 5 obtiene 1, el 20%. Es importante que priorices. Cuando tú aprendes a priorizar, entras en la dimensión estratégica de José, a obtener más con menos. Haces menos actividades, el 20% de 100, pero logras 80% más productividad que los que no priorizan. Porque menos es más. Hago menos y logro más. ¿Por qué? Porque lo menos que estoy haciendo es más importante que lo más que no estoy haciendo. Estoy haciendo menos, pero lo realmente importante. Y eso me trae el 80% de productividad. Un estratega comprende el poder que hay en lo menos es más. Y para concluir, déjame hablarte de enfocar. Una persona con liderazgo comprende lo que es la autoridad y lo que es priorizar, pero comprende la importancia que hay en enfocar. Un líder sabe de enfoque y las personas expertas en enfoque tienen por naturaleza la habilidad de liderar un proyecto. El león es el rey de la selva, domado por un hombre con una silla con 4 patas, porque el león no sabe cuál de las 4 patas, cuál de las 4 puntas lo va a atacar, y al no poderse enfocar en una de las 4, al desenfocarse con las 4, pierde su fuerza. No pierdas tu fuerza, no pierdas tu potencial como líder al desenfocarte. Un líder es un hombre sabio, competente, inteligente, sujeto a autoridad. Alguien que prioriza y alguien que no solo se enfoca, sino que se mantiene enfocado. Recuerda, todo crecimiento trae consigo distracciones y el reto de un líder es mantenerse enfocado y evitar las distracciones que trae consigo el mismo crecimiento.